hace preguntas sobre las dificultades de la vida, entonces, y se prepara y la iglesia lo ve, la iglesia toma en serio su liderazgo. Y también esa ha sido una filosofía que he adoptado en mi vida como pastor, el prepararme, el actualizar, el estar siempre al día y a la vanguardia para ser más eficientes cada día en comunicar el conocimiento de la palabra de Dios de la manera más sencilla, de la manera más clara para bendecir a la iglesia. Y sí, es verdad que la iglesia toma en serio cuando los líderes se preparan. Y pues agradezco a Dios también esa oportunidad y su paciencia. Y les pido más paciencia sobre las exposiciones que va a iniciar. Voy a hacer la exposición del capítulo 4, el capítulo 5. La última, voy a hacer una exposición ya del capítulo 6 y 7. Y en el 8, creo que tiene 9, el 8 es tarea de ustedes ponerse al día y a la vanguardia con el último capítulo, porque es la más sencilla. Solamente son los procesos por el cual podemos llevar a cabo un proyecto de cuidado pastoral para la familia en nuestras iglesias. Así que voy a comenzar con la exposición. Ok, sí se nota, ¿verdad? ¿Ya está claro? Perfecto, perfectísimo. Bien, hermanos, bienvenidos al curso de Pastoral Familiar, Consejería Bíblica. Y para esta sesión quiero compartir con ustedes una teología para padres que disipulan a sus hijos. Entonces voy a tratar de conectar recordando las lecciones que hemos aprendido anteriormente. Las lecciones que hemos aprendido anteriormente es la importancia de la conexión que hay entre reino de Dios, iglesia, familia. Son tres cosas importantes. Son tres el reino de Dios y las tres instituciones que Dios usa para la transformación de nuestra sociedad. Primero es el reino de Dios. Y hemos visto el reino de Dios en el sentido amplio, es que Dios gobierna todo, todas las esferas de la sociedad, la vida humana, todos los aspectos. Ese Dios es rey y está gobernando encima. Y Dios ha llamado a cada uno de sus hijos para ser iglesia, para pertenecer a la iglesia. Y una de las cosas que tenemos que aprender a enseñarle a nuestra gente que se reúne en las iglesias es que aprendan a ser iglesia, no aprendan a amar el edificio, no aprendan a concentrarse en el edificio, sino aprender a ser iglesia como familia, las relaciones humanas como familia, como esposa de Cristo, como creyentes en la fe. Y esta iglesia es la comunidad, esposa de Cristo es la comunidad de fe, es el invento del corazón de Dios para comunicar el evangelio y brindar esperanza a la sociedad. Y esta iglesia que es esposa de Cristo es donde se reúnen todas las familias. Así que reino, iglesia y familia se superponen. Entonces Dios usa a las familias para discipular, formar a los hijos y los hijos formados en la casa, que es la base de la formación, que es la base de la educación, son esos principios y valores formados en casa que les permitan a nuestros hijos integrarse a la sociedad para incidir, para influenciar a la sociedad y que tengamos constructos sociales mucho más saludables que los constructos sociales que tenemos hoy. De manera que la base fundamental de la educación, de la formación de los hijos, de los niños, adolescentes y jóvenes realmente es en casa. Entregamos a nuestros hijos a la educación de parte del Estado. No es que esté terriblemente en contra, pero la escuela dirigida por el Estado es una escuela dirigida para el monopolio, prepara solamente trabajadores, prepara solamente gente que obedezca al Estado, prepara solamente gente que responda a los propósitos del Banco Mundial, a los propósitos del Internacional,
que son los que tienen monopolio para las reformas educativas en todas las naciones, hermano, en todas las naciones, en México, en Chile, en todas las naciones, estas estos potentados internacionales siempre tienen monopolio e intereses. Y entonces, cuando hay reformas educativas en las naciones, en los diferentes estados, siempre es para que nuestros hijos sean formados, para que respondan de acuerdo a lo que ellos quieren. Entonces, la escuela tiene su papel fundamental como una institución pública. Puede ayudar a nuestros hijos a leer, puede ayudar a nuestros hijos a escribir, pueden a nuestros hijos ayudar a las matemáticas, pueden ayudar a nuestros hijos a buscar la ciencia, a ser investigadores, etcétera, etcétera. No hay ningún mal en eso. El único problema que tenemos con la educación del Estado es que el Estado no enseña principios y valores. Y aparte, aquí en nuestro país, por ejemplo, hay una materia que se quitó que se llama civismo, que le enseñan a los niños la interrelación, el respeto, a la gente, a la gente adulta, a los mayores, a los maestros, honores a la patria, etcétera. Todo eso no forma parte ya del currículo de nuestra materia, de nuestro currículo en México. Se ha quitado esa parte del civismo. Pero la sociedad, la educación del Estado tiene su papel, tiene su tarea en formar ciudadanos. Pero los principios y valores que deben formar a nuestros hijos, eso se, eso se enseña en casa. Como decía este presidente, no recuerdo de dónde es este presidente, que tiene como apellido Mújica, este presidente. No sé si es paraguayo este presidente, pero él dice que los principios y valores, el respeto se enseña en casa, los buenos días se enseña en casa, el respeto a la gente adulta se enseña en casa. Esa cultura de principios y valores se enseña en casa. Nosotros creemos desde la perspectiva de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, que Dios ha mostrado que la base fundamental de la formación de nuestros hijos para que sean a ciudadanos sanos, saludables para un bien en nuestra sociedad, inicia la base fundamental en casa. Pero ¿cómo educamos a nuestros hijos? ¿Qué queremos que nuestros hijos aprendan? ¿Cómo deseamos que nuestros hijos sean? A veces se contrapone con lo que Dios quiere que sean nuestros hijos. Entonces no es lo que yo quiero que sea mi hijo, sino qué es lo que Dios quiere que mi hijo sea. O sea, qué es lo que muestra Dios en su palabra para que mis hijos sean conforme al propósito de Dios. Y tenemos un problema, al menos en el caso mío, que siempre he estado peleando un poco con los diferentes modelos y las diferentes filosofías educativas. Una de ellas es el constructivismo, que creo que ya les comenté un poco. El constructivismo no está tan terriblemente mal. El constructivismo, si se toma en el sentido de que el alumno se le prepara para ser creativo, para construir, para analizar, para comparar y aportar conocimiento, está bien. Pero una de las fragilidades del constructivismo es que se le deja libremente al niño para que él sea el constructor del conocimiento de su propia verdad. Y eso inclina al relativismo. Y entonces cuando enseñamos a nuestros hijos a que ellos sean los constructores del conocimiento, los constructores de su propio destino, los constructores de su propio propósito, hay una divergencia ahí con el planteamiento de las escrituras. Porque el planteamiento de las escrituras es que en las escrituras está planificado, está planeado lo que Dios quiere para nuestros hijos. Así que nuestros hijos no ellos construyen su propio destino. Dios ha construido el destino de nuestros hijos, está revelado en su palabra y lo que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos es que descubran a través de la palabra revelada, descubran cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Entonces, que se contrapone al constructivismo educativo, el cual es un modelo educativo del Estado, un poco diferente
pedagogía de las escrituras. En las escrituras no se muestra que ellos construyen, sino ellos descubren lo que Dios ha construido para ellos. Dios es el constructor de nuestro propósito de vida. Está ahí, solamente que tenemos que descubrirla. Y entonces ese es el papel de papá, descubrir. Por eso ofrezco en esta parte una teología para padres que discipulan a sus hijos, porque hay algunas vertientes que vamos a ver. Vamos en el Deuteronomio, y el Deuteronomio, ahí está, eh, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. La primera premisa es amarás al Señor tu Dios, y se muestra toda la integridad, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hay una centralidad de lo que Dios busca en la vida de los hijos, es la transformación del corazón. Para el hebreo, para las escrituras, para la cultura hebrea, un poco diferente a la cultura occidental, está centrado el conocimiento, las emociones, es el pensamiento, el amor, está centrado todo en el corazón. El corazón es el motor de la cultura hebrea en el que se centra Dios a una transformación del corazón. Y por eso hay ciertas características que el Deuteronomio Dios le está revelando a su pueblo para que estén centrados en el cuidado del corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es decir, esto es un discipulado, y ofrezco también este pensamiento, es un discipulado que dura toda la vida. Es el discipulado que dura toda la vida. Es decir, nuestros hijos nunca dejan de aprender. Nosotros como padres nunca dejamos de aprender. Y este discipulado para toda la vida también debe ser inculcado en nuestros hijos. Me llama mucho la atención el libro del Deuteronomio, porque el libro de Deuteronomio es una recapitulación del fracaso de los abuelos, del fracaso de los padres, del fracaso de los padres que no pudieron educar apropiadamente a sus hijos en el cruzal del desierto. Y entonces hay una repetición aquí para llamar la atención a los padres a que no cometan los errores que cometieron los abuelos en el desierto. Y ese es un libro de discipulado, es un libro de liderazgo también, es un libro de liderazgo paternal, y es un libro centrado en que Dios está llamando nuevamente eh, a, a ser responsables y obedientes al pacto que Él ha hecho con las familias. Cuando Dios hace este pacto con las familias, cada vez que habla de que los hijos son un especial tesoro y que deben ser cuidados. Y el pacto se debe de estar comunicando de generación en generación, de generación en generación. Y aquí hay una constancia, y creo que en la pedagogía le podemos llamar la pedagogía del acompañamiento. Y la pedagogía del acompañamiento es que donde estés con tus hijos, de manera formal, de manera informal, siempre estamos enseñando a nuestros hijos principios y valores que están regulados por el reino de Dios, que están regulados por la palabra. Y bueno, siguiente, el versículo dice, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, el discipulado, la educación, la formación de nuestros hijos no tiene escapatoria. No nos escapamos como padres cuando entramos en los lazos santos del sagrado matrimonio, entramos en alianza, en convenio, aceptamos la alianza, el convenio, el pacto de Dios con nosotros, y tenemos una tarea, y la tarea es enseñarle a nuestros hijos de generación en generación quién es el que nos sacó aquí en esta parte, quién es el que nos sacó de la casa de servidumbre, Dios. Y quién es el que nos sacó de una vida frustrada, quién es el que nos sacó de una vida sin propósito y le da sentido y propósito a nuestras vidas. ¿Quién es? Dios. Y se lo enseñamos a nuestros hijos de generación en generación. ¿Dónde lo vamos a enseñar? Base fundamental es la casa. Uno de los problemas que tenemos como padres de familia, y ahora estamos en un mundo
posmoderno, más consumista, más materialista, más ensimismado, todos los ismos que haya. Y es que le hemos delegado al Estado la educación y el cuidado de nuestros hijos. Y papá y mamá que trabajan más tiempo ahora que está muy difícil la situación. Papá trabaja, mamá trabaja y tienen que llevar a los hijos en la guardería. Y pues en la guardería les enseñan ciertas disciplinas y todo eso, pero tampoco les enseñan principios y valores que provienen de las escrituras. Entonces, le estamos dejando la educación a nuestros hijos a ellos. Y por otro lado, en cuanto a la rama religiosa, los padres de familia han enfocado la formación, la educación de sus hijos en la iglesia. Y no es que esté mal, pero la iglesia no, no es no es el lugar, no es el lugar donde se educan a los hijos. Es en la casa donde se educan a los hijos. Lo que la iglesia hace solo es reforzar el trabajo que deben hacer los papás en la casa. Pero ahora es todo al revés. Se ha concentrado todo en la escuela dominical. En la escuela dominical, ahí llevan a los hijos y llega papá, llega mamá. Pastor, mi hijo es terco, no es obediente. Te lo voy a traer para ver si puedes hacer algo por él. Y los papás se desaginan de la educación de sus hijos. Así que o se lo entregan al Estado o se lo entregan a la iglesia. Pero no es el papel fundamental completamente de los papás, o sea, de la iglesia, el educar a los niños, son los papás. Ahora, no estoy diciendo que no es tarea de la iglesia. Parte de la tarea de la iglesia es tener un enfoque, un programa, un proyecto educativo para la educación cristiana de las familias, de los niños, de los jóvenes en nuestras iglesias, pero no es el centro educativo. El centro educativo más influyente es en casa. ¿Por qué? Porque es donde pasan más tiempo. ¿Por qué? Porque es donde están los lazos consanguíneos. ¿Por qué? Porque son los papás que transmiten la fe a sus hijos de generación en generación. Entonces, ha pasado así que de pronto llegan conmigo y me dicen, pastor, este tiempo que estamos esperando que usted llegue a nuestra iglesia, nuestros hijos no van a la iglesia, así que se los voy a encargar para que me los evangelice y que me los disipule. Y le digo, lo siento, hermano, pero ese es trabajo de usted. No, no me ponga más trabajo. Ese es trabajo de usted. Yo vine a enseñarle a usted para que le enseñe a sus hijos. Esa es mi tarea. Obviamente estoy exagerando, pero también parte de mi tarea es eso. Pero no pueden concentrar toda la educación de los hijos en la iglesia. Según las escrituras, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 hasta el 9, la base fundamental de influencia poderosa en la vida de nuestros hijos es en la casa. Así que esto es lo que pues nos entiendo en las escrituras y comparto con ustedes que pudiesen bendecirles y también ayudar, enseñar a nuestras iglesias, porque los males que estamos pasando no solamente son males que pasa en Chile, en México, en todo lugar son pecadores, están influenciados por el pecado, entonces tenemos inclinaciones a la maldad y es importante tomar lo que el Señor nos está recordando en el libro de Deuteronomio, donde se concentra la formación, la educación de los hijos. Así que debemos trabajar para el desarrollo integral de las personas que componen las familias para el manejo de los recursos espirituales internos y externos, en prevención de los temas y los problemas actuales que estamos viviendo, para desarrollar cada vez más relaciones justas, sanas y funcionales enfocadas en el reino de Dios. Si hacemos eso como pastores, entonces habremos ofrecido una respuesta a las necesidades de las familias de hoy. Porque hoy familia, la familia es la que está sumamente afectada, la que está sumamente golpeada, y es ahí donde como iglesia, como pastores, tenemos que buscar las maneras, las estrategias en cómo atender a estas familias
que están siendo afectados y lastimados por las influencias de nuestra sociedad, una influencia global, una influencia de aldea relativa, una influencia ah, que no va de acuerdo a los principios y valores del reino de Dios. Así que como padres de familia, somos somos los padres que tenemos influencia espiritual sobre nuestros hijos. Bueno, ¿quién es responsable de las acciones, el comportamiento de nuestros hijos y sus convicciones en la vida? ¿Quiénes son los responsables? El pastor, la pastora, el Estado, el psicólogo, el diablo, los traumas, la enfermedad, la ignorancia, el hambre. ¿Quiénes son los responsables del comportamiento y la mala conducta de nuestros hijos y sus convicciones en la vida? Su escepticismo, su ateísmo, todos los ismos que surjan y que aparezcan. ¿Quiénes son los responsables? ¿Hacia dónde deben canalizarse los esfuerzos de la congregación, la comunidad y la familia? ¿Hacia dónde debe canalizarse? Me temo que muchos de nuestros esfuerzos, y no es que no estemos trabajando en la iglesia, estamos trabajando en la iglesia y estamos trabajando arduamente y que a veces no tenemos ni siquiera tiempo para nuestra familia. Pero, ¿dónde estamos canalizando nuestros esfuerzos para ayudar, transformar, cambiar? Me temo que estamos enfocando un lugar equivocado. Y es lo que quiero compartir en esta parte donde teología para padres que disipulan a sus hijos. ¿Qué es lo que debe cambiar en nuestros hijos y cómo formarlos en el seno del hogar que el libro de Deuteronomio nos está mostrando? Hacia dónde debe estar enfocado de manera fundamental la formación, la educación de nuestros hijos. Bueno, y aquí ofrezco al menos unas cuantas perspectivas en cuanto a los problemas humanos que al menos intentan solucionar el problema humano y su propósito de vida. Las perspectivas que los expertos y la sociedad ofrecen para solucionar el problema de los seres humanos son abundantes, pero al menos ofrezco en esta exposición tres. Humanismo. El humanismo básicamente dice que el hombre es bueno con la capacidad de realizarse por sí mismo. Podemos leer autores de siglo XVIII, siglo XIX, podemos leer autores, filósofos, pedagogos que nos hacen notar de que el hombre por naturaleza es bueno. Por ejemplo, decía, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza. Lo que pasa es que el hombre es bueno por naturaleza, pero el medio ambiente donde se forma, donde se desarrolla, ya sea la familia, la pobreza, etcétera, etcétera, lo malea, lo hace malo. ¿Qué desierto tiene esa perspectiva? Bueno, tal vez cuando veamos ya las otras perspectivas y veamos lo que dice el texto bíblico, pues vamos a aclarar esa parte. Y por otro lado, también está el conductismo. Esos son los más tradicionales, porque hay nuevos modelos pedagógicos, nuevos planteamientos filosóficos, educativos de línea humanista que van planteando la formación de los chicos, de los adolescentes, de los jóvenes, para solucionarles los problemas que tienen y que son abundantes. En la parte del conductismo, pues se dice que, bueno, el hombre es neutro, su realización pues responde según el medio ambiente donde se desenvuelve. Y de ahí pues tenemos algunos representantes como Iván Maslow, Skinner, Pavlov, John Piaget, Sigmund Freud, que es conocido como el padre de la psicología, etcétera, pues ellos son precursores del conductismo.
Entonces, al chico hay que moldearlo, hay que cambiarle la conducta, hay que incentivarlo, hay que buscar la manera en cómo puede cambiar su conducta. Vaya, lo que se busca es el cambio de conducta. Y una vez que cambie su conducta, muchas cosas va a resolver en cuanto a sus dificultades y su situación de vida. Así que tenemos humanismo y tenemos conductismo. Y en el manual, ustedes cuando ya lo lean van a encontrarlo. Tal vez aquí lo planteo desde tal vez una perspectiva más compleja o más sencilla, no lo sé, pero cuando revisen el manual, ahí probablemente va a aparecer. Cristianismo. El cristianismo plantea lo siguiente. El hombre está inclinado a las acciones malas, pero es imagen de Dios. Y con imagen de Dios puede responder apropiadamente en medio de las dificultades, pero solamente por los méritos y la gracia de Cristo, lo cual lo hace responsable de sus acciones. En el conductismo, al parecer, al niño, al adolescente, al joven, al adulto, no son responsables de sus acciones. Sus acciones van de acuerdo al medio ambiente en que se está formando. Ellos no son responsables. Por el otro lado del humanismo básicamente es lo mismo. El hombre es bueno con la capacidad de realizarse por sí mismo. Lo que pasa es que también el lugar donde se mueve, si creció en un lugar pobre, la pobreza lo ha arruinado y por eso tiene tantos traumas. Si le hicieron tanto bullying porque es de otra clase social, es por eso que no puede trascender. Si no tuvo oportunidad de ser educado, no puede trascender. Bueno, hay diferentes maneras en cómo se busca darle respuesta a las dificultades del ser humano. Pues algunos dicen, el problema es, es el hambre. Y los gobiernos lanzan un proyecto de cruzada contra el hambre y tratan de alimentar a los hijos. Y no es que esté mal el servicio, el trabajo social hacia ellos, no es que esté mal, pero eso no resuelve el problema básico que tenemos. Y otros dicen, no, es la ignorancia. Y entonces se hacen renovaciones, se hacen investigaciones con los expertos para buscar nuevos modelos educativos, para poder ayudarlos y que sean grandes conocedores y que tengan dominios interdisciplinarios del conocimiento. Pero aún teniendo conocimiento, y ahora que estamos en una sociedad donde ahora hay 2, 3 posgrados, 2 doctorados, 3 doctorados, aún así no se resuelve el problema, porque el ser humano tiene un problema básico que no se resuelve con esto, ni con nada. Puedo decir, ni con cloro, ni con fab, ni con nada se resuelve esto. Eso solo lo resuelve el evangelio. Entonces, en la parte del cristianismo, eh, espero que en el futuro pueda aparecer tal vez una teopedagogía. Y una teopedagogía es nosotros los cristianos tenemos ¿cuál es el modelo pedagógico que nosotros los cristianos desde las escrituras usamos para la formación integral de nuestros hijos, de nuestros niños, tanto para que sean científicos, biólogos, matemáticos? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo teopedagógico que debemos de usar? Hasta ahora no he encontrado un modelo pedagógico, pero estamos trabajando en la universidad, donde yo estoy, estamos trabajando en la universidad para el diseño y la creación de un nuevo modelo que podamos adoptar. Y el modelo es un modelo de filosofía reformada. El modelo se llama THT, que la educación, el modelo de la educación debe ser un modelo teocéntrico, humanista y transformacional. Teocéntrico porque todo proviene, los principios y valores educativos provienen de Dios. Humanista porque nos preocupamos por la vida del hombre, porque Dios se preocupa por el hombre y es por la misma razón por la cual Jesús se desprende de su gloria, entra dentro del espacio y el tiempo para poder ayudar al individuo a consolidarse con el ser humano
para darle respuestas a sus dificultades de la vida. Entonces, por eso le llamamos humanista. Y por otro lado, es transformacional. ¿Por qué es transformacional? Porque no solamente es el hecho de que se gradúe en una escuela, no solamente es el hecho de que tenga dominio de alguna materia, de alguna disciplina del conocimiento, no solamente es el hecho de que se gradúe y que se ponga a trabajar, sino es el hecho mismo de que el estudiante pueda ser creativo dentro de la investigación, la recepción del conocimiento, construir, y no solamente construir y repetir como loro lo que se le dice en la escuela, sino el que pueda reproducirlo de manera creativa para incidir en la sociedad. Y creemos que Dios es el creador del universo, de todo cuanto existe. Y nuestro Dios tiene misterios guardados en la creación. Y como nuestro Dios tiene misterios guardados en la creación, parte de nuestro reto despertar la curiosidad del estudiante a que investigue esos misterios que Dios tiene guardado en la creación y cuando lo descubra, le dé la gloria al Señor. Ese es el modelo educativo que estamos trabajando en la universidad, pero todavía no lo hemos aterrizado porque vamos a llevar mucho tiempo para estar buscando más fundamentos epistemológicos para un planteamiento. A lo mejor en el futuro pudiésemos hacerlo ya como universidad, pero ese modelo que estamos usando en la universidad para enseñar a los chicos desde secundaria, preparatoria hasta la universidad. Y hemos adoptado el modelo educativo al revés se llama. En inglés creo que es learning, quién sabe qué. No sé inglés, hermano. Ok, continuamos, hermano. Aquí solamente estoy planteando esto para que podamos ver la amplitud en el que en la parte educativa de la familia debemos incidir en la vida de nuestros hijos para que también pudiésemos incidir en la vida de la sociedad. Así que vamos a diagnosticar un poco sobre el comportamiento de nuestros hijos. Vamos a hacer un pequeño diagnóstico. Y el pequeño diagnóstico, pues esperemos que pueda responder. Perspectivas y diagnósticos del comportamiento de nuestros hijos. Diagnosticando y analizando. Algunos dicen, ¿por qué el niño es un niño maleducado, es un niño manipulador, es un niño grosero, agresivo? ¿Por qué son así? Y más ahora que vivimos en una sociedad donde, no sé si han escuchado esto, pero se le llama a una generación de, de jóvenes de cristal, una generación de jóvenes, una generación de cristal en el que todo les afecta, todo les ofende. Si le dices, por ejemplo, oye, tu cabello, no está bien, está chueco tu cabello, se le baja su autoestima. Si de pronto le dices, oye, estás un poco llenito, eh, pronto se enojan, pronto se molestan. Oye, ¿y por qué usas ese tipo de camisa de cuadros? No usas esto, se ofende las personas. Es decir, es una generación de cristal que no les puedes decir nada. Realmente todo los asusta, los enferma, los doblega. Son tan frágiles y tan débiles, por eso les llaman generación de cristal. Y yo no sé cómo ustedes crecieron, hermanos, pero yo crecí en un barrio. Y por eso yo les digo a mis hijos que ya crecieron aquí, hijos, a ustedes les falta barrio. A ustedes les falta barrio. ¿Por qué? Porque jugamos fútbol sin zapatos, les pateamos a las piedras, bebíamos agua potable, agua de la calle, acaba de llover y nosotros salimos a recibir la naturaleza sobre nosotros, bebemos agua del charco y no nos pasa nada. Pero al tiempo que estamos viviendo, cualquier cosita, teníamos sobrenombres. Aquí en México le llamamos apodos. Teníamos sobrenombres. Algunos le dicen bolsa, a otros le dicen chivo, a otros le dicen diablo. Y estamos jugando fútbol callejero y estamos jugando en un zoológico porque le chivo, ven por acá, bolsa,
Es un zoológico que está jugando. Nadie se ofende. Desde que entró la ciencia educativa centrado en las emociones del hombre, pero sin la disciplina, las reflexiones objetivas, ahora es el niño que manipula todo. Y ahora ni siquiera lo puedes reprobar. Si lo repruebas en la escuela, tienes problemas ahora, porque no los puedes reprobar. Entonces, nuestro mundo, en lugar de que mejore, va de mal en peor. Y vamos a trabajar con nuestros hijos. ¿Por qué es la conducta de nuestros hijos? Bueno, entonces le echamos la culpa. Primero le empezamos a echar la culpa a los demás. Y la culpa es por la conducta de los demás. Porque mis amigos son así, yo también soy así. Porque ellos hicieron que yo sea así, porque yo no era así. Y el clásico, no es que esté bien, también esté mal, pero el clásico en que papá o mamá que son muy religiosos y no es altamente pecaminoso, pero como son muy religiosos, no te dejas salir con tus amigos. No te dejas salir con tus amigos para estar en el parque un rato, o ir de paseo a la playa, o ir de paseo en algún lugar con los amigos, sobre todo si son amigos que beben alcohol, si son amigos que fuman un poco la mota, aquí en México le llamamos el churro, y si son amigos así, tu mamá, tu papá te prohíbe ir con ellos. Y si de pronto te vuelves vicioso por tu propia ociosidad, y lo que dice papá y mamá es, por culpa de tus amigos eres así, porque tú no eras así. Y nos reímos, pues en realidad no es por culpa de nuestros amigos. Somos nosotros que tomamos acciones morales en hacer lo que estamos haciendo. Y yo recuerdo a mi papá, mi papá y mi mamá nunca fueron religiosos en sí, pero siempre nos decían, no hagas esto, no hagas esto, no te juntes con esto, no te juntes con esto, porque ellos hacen esto, porque ellos hacen esto. Y de pronto un día llegué en la casa drogado y borracho, y dice, por culpa de tus amigos estás así. Entonces en esa ocasión, pues sí le dije, como no era cristiano, no había entendido los conceptos teológicos, sí es verdad, por culpa de ellos, y le eché la culpa a ellos. Pero ellos no son culpables. Y eso es lo que hacemos de pronto con nuestros hijos. En lugar de confrontar a nuestros hijos con sus acciones, entonces buscamos a quien echarle la culpa. Sobre todo si son pequeños, están en el kinder, están en la primaria, están en la secundaria, y no los confrontamos con sus acciones delante de Dios. Entonces algunos dicen, es por la conducta de los demás. O en su caso, es por el medio ambiente. Es que el medio ambiente lo tiene mal humorado. Sí, pobrecito, las hormonas, no sé, tiene problemas con sus hormonas, es hormonal. Y bueno, siempre va a haber excusas. El medio ambiente, o en su caso, son por los traumas psicológicos. No estoy diciendo que esté terriblemente mal esto, pero no le podemos enfocar a que esos son los culpables. Es por los traumas psicológicos, que es que creció con un padre violento, es que creció con una madre muy mimadora, que mimaba mucho al niño, y mimaba tanto al niño que creció dentro de muchas mujeres y ahora el niño es afeminado. Por eso creció así, pobre niño. Entonces siempre le buscan motivos periféricos, secundarios a cosas elementales. Y aquí es por los traumas psicológicos. Y por mucho tiempo yo creía esto, pero al menos hoy trato de entender que siendo más objetivo, más analítico, eh, son influyentes, pero no son determinantes. Tienen sus ciertas influencias, pero no es el enfoque en sí. O en su caso, lo que ya mencioné hace rato, problemas económicos y falta de educación. Es porque él viene de familia pobre. Como viene de familia pobre, por eso no puede trascender, no puede superarse, pobrecito. Y si falta de educación, no tiene educación, por eso tiene tantos problemas, no entiende lo que dice, no es así. O en su caso, si somos muy religiosos de tendencia carismática, somos muy religiosos de tendencia carismática,
lo que generalmente hacemos es que el diablo y los demonios dominan su conducta. Es el diablo que ha posesionado, que está posesionando a nuestros hijos y tiene autoridad el diablo sobre ellos. Bueno, hay que hacerle un exorcismo y ya lo mandan al pastor. Lo mandan al pastor para que el pastor haga exorcismo, así que el chamaco se componga. Y me lo mandan para que yo los exorcice. Pero nada más que después ya los papás se arrepienten porque por cada exorcismo que yo haga son 3,000 pesos por chola. Y si están gorditos, pesan más y voy pesándolos más y les cobro más. Es teología de la prosperidad, ¿no? Bueno, el diablo y los demonios dominan su conducta, pero estas 5 cosas no son reales. Lo que puedo decir, hermanos pastores, líderes y laicos de nuestras iglesias, es que esto son influyentes, son realidades, pero no son determinantes. No es lo que determina nuestra conducta, lo que determina nuestra violencia, lo que determina nuestra falta de respeto a la vida humana, lo que determina el que seamos problemáticos, no, no es lo que lo determina. Hay algo que la psicología no descubre, o si lo descubre no lo quiere saber. Hay algo muy primordial por el cual está centrado, me traes a mí. Hay algo en el cual está centrado básicamente las dificultades que estamos viviendo y que solamente el evangelio tiene la respuesta. Inclusive yo creo que el problema de la bipolaridad, por ejemplo, es un problema científico y medicinal. Es decir, es un problema real que tiene un tratamiento científico. Pero aunque tiene un tratamiento científico, yo creo que el poder del evangelio, lo puede sanar, lo puede curar. Hablamos hoy mucho del estrés, por ejemplo. Del estrés, por ejemplo, es una realidad. Es una realidad ese mal del 2 más 1. Este mal del 2 más 1 es una realidad en la sociedad. 2 más 1 es 3, ¿no? Entonces, el estrés ese es un mal. Es un mal realmente. Pero este mal, realmente, el evangelio tiene respuestas para este mal. Creo, creo que necesitamos confiar más en la mano poderosa, en la presencia de Dios, el poder entregarle nuestras vidas y poder confiar en Él que nos puede ayudar a enfrentarnos y superar estas dificultades de la vida. Pero no, básicamente, todas estas cosas que estamos viendo ahora, todo esto, no es la base fundamental de nuestros problemas. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es? ¿Cuál es la base fundamental por el cual debemos como padres trabajar con nuestros hijos y también debemos como pastores enseñar a los padres de nuestra iglesia para que trabajen con sus hijos? Bueno, si ustedes ya leyeron, si ustedes ya leyeron Pastoreando el corazón del hijo, de nuestros hijos o de su hijo, entonces ahí ya tiene ciertas respuestas donde nosotros debemos trabajar y que es la parte también que voy a presentar. Las escrituras muestran la responsabilidad de nuestros hijos por sus palabras y acciones, sin importar cuál realmente, sin importar realmente cuál es, se me estaba fastidiando esto ya, sin importar cuál es el medio ambiente, que los rodea. Hasta aquí, hermanos, espero que todo esté claro. Hasta aquí está claro. Solamente haga su mano así y creo que muchísimas gracias. A ver, otra mano. Perfecto. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Así para no interrumpirlo y continuar y luego tomamos nuestro clásico descanso para que no se me canse mucho. Recuerde que estamos en un partido de fútbol y entonces tengo que estar corriendo ahora hacia la delantera para poder terminar. Ok, vamos a ver. Aquí está. Aquí tenemos a un niño.
tenemos este niño y a ver qué va a pasar. A ver qué vamos a, vamos a hablar de este niño. Cuatro verdades básicas acerca del niño o acerca de nuestros hijos. ¿Cuáles son las cuatro verdades básicas de nuestros hijos? Uno, es un ser creado por Dios de manera única. Es una creación especial y no es un accidente cósmico o por evolución. Y como es un ser creado por Dios de manera única, aunque es un ser creado y caído, tiene capacidad cognitiva, tiene capacidad moral, tiene capacidad intelectual, tiene por naturaleza moralidad de parte de Dios por ser imagen y semejanza de Dios para responder a sus acciones, para responder a sus acciones. No es así como que la psicología dice, no, es que el niño no es culpable de esto. El niño es el medio ambiente que lo está afectando, es el demonio que lo está lastimando, dañando, afectando. Por eso insulta a los adultos, le falta respeto a los señores de la tercera edad, le falta respeto y es agresivo con los niños, porque hay un demonio detrás de él, está poseído por un demonio. Y no es así, porque dice la Biblia que cuando Judas fue dice que el demonio, dice, voy a hacer referencia a Judas, dice que el demonio toma posesión de Judas. Y cuando el demonio tomó posesión de Judas, él no se puso a ofender a los discípulos, a golpear a los discípulos. Lo que hizo es que fue a vender a Jesús, fue a hacer más negocio. Así que el demonio trabaja diferente, no es de esta manera. Entonces, es un ser creado por Dios de manera única y responde a sus acciones delante de Dios. Es un ser creado y esto es muy interesante entenderlo, hermanos, porque es un ser creado para adorar por naturaleza. Por naturaleza el niño es un adorador. La razón por el cual son impactados tremendamente por los superhéroes. Mira, haga usted un experimento de una clase de Jesús haciendo milagros. De una clase de Jesús haciendo milagros, por ejemplo, cuando Jesús multiplica los panes. O en su caso, cuando Jesús estaba en la barca y le dice al viento, bonanza, y se detiene con su autoridad. Entonces, haga el experimento y plantéale a los niños, si Jesús y Hulk tuvieran hoy una batalla tan fuerte, niños, ¿quién creen que va a ganar? ¿Cuál va a ser la respuesta de los niños? ¿Alguien me lo puede decir? Puede hablar, no hay problema. ¿Quién cree que va a decir los niños? Es interesante porque ya lo hice. Probablemente Hulk, porque están más permeados, pues lo ven más. Gracias, hermano. Efectivamente, los niños me dijeron, Hulk, Hulk va a ganar. ¿Cómo es posible? ¿Qué le están enseñando los papás a sus hijos? De ahí empecé a notar que los papás enfatizan más las cualidades, las características de los superhéroes, que Aquaman, que su Hombre Araña, que Superman, que Batman. No, los niños cuando celebran los cumpleaños de los niños, se le adorna en lugar de sus cumpleaños, que si Batman, que si Toy Story, que si Aquaman, que con eso se recrea el medio ambiente. Y una vez a los padres de familia de una iglesia donde yo trabajé como pastor, yo les decía, oye hermanos, ¿cuándo voy a ver una fiesta de cumpleaños honrando al Señor y que puedan recrear este lugar con personajes de la Biblia?
¿Por qué no ponen a Jesús aquí? ¿Por qué no ponen a Sansón aquí? ¿Por qué no ponen a David aquí? ¿Por qué no ponen a los padres de la fe aquí? ¿Por qué no los ponen ahí y ponen a esos que no son reales? Porque eso es una fantasía. Entonces, cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo, estamos retroalimentando la idolatría de nuestros hijos, porque por naturaleza son adoradores y tienen sus propios ídolos. Nosotros tenemos nuestros ídolos, hermanos, y nuestros hijos también. Nuestros hijos son muy notables, son los superhéroes. Ahora, no estoy diciendo que sea terriblemente, altamente pecaminoso, que yo no le compre una máscara de Batman a mi hijo, etcétera. No, sino enseñarle a mi hijo su condición de pecador delante de Dios y a quien solo se le debe de honrar, adorar. Y eso es parte del discipulado en casa que le tenemos que enseñar a los papás. Nuestros hijos son portadores de la imagen de Dios con la tarea de sacar a la luz las riquezas de la creación para la gloria de Dios. Pero es importante esto, son criaturas caídas, contaminadas por el pecado. Y ahí está el Salmo que nos llama la atención y dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Salmo 14, creo que no aparece el capítulo y el versículo ahí, pero es el Salmo 14. Y si podemos recordar el Salmo 50 también dice que en pecado me concibió mi madre. Y en el manual van a encontrar también otros pasajes, otros versículos bíblicos que fundamentan que nuestros hijos por naturaleza son pecadores y que sus actitudes es porque está contaminado por el pecado. Vamos a romper este mito, pastores, hermanos, hermanas, también quiero manejar el lenguaje inclusivo, ¿no? Pastores, pastoras, ¿no? Hermanos, hermanas de Cristo. El mito de que los niños cuando nacen son inocentes y cuando se mueran se van directo al cielo. Ahí hay una perspectiva que tenemos que trabajar mucho. No tenemos tanto problema los pastores reformados de corte pactual, de corte de los pactos. No tenemos tanto problema ahí. Pero sí hay problema en el que de pronto digas, es que los niños son inocentes. Ningún niño es inocente. Desde que entran en el mundo de las ideas concretas, desde que entran en el mundo de nosotros, entran en un mundo caído y entran siendo pecadores. Son pecadores que el pecado no ha tomado autoridad sobre ellos, es verdad, pero son pecadores. Precisamente porque debemos estar conscientes de que son criaturas caídas también desde la infancia, desde el vientre de mamá, debemos empezar a trabajar con ellos para ayudarlos, para disipularlos. No sé qué tan de acuerdo están conmigo con esto que les voy a comentar, pero y no sé si solamente yo hice esto porque estaba tan emocionado como este padre primerizo, pero yo tengo dos hijos, una niña y un varón, y ya están grandes. Y me encanta verlos sirviendo al Señor, trabajando en la iglesia, cantando en la iglesia. Una es recién graduada, ella está trabajando como maestra, ayuda a la enseñanza de los niños en la iglesia. El otro está estudiando biomédica, está en el cuarto año, está en su último año. Y me encanta verlos en la iglesia. Pero yo sé que se debe a la gracia de Dios, eso es indudable, pero mi hija y mi hijo, desde que estaban en el vientre de mi esposa está acostada, yo estoy sentado junto a la cama de mi esposa, tengo puesto mi mano sobre la panza de mi esposa y estoy leyendo el Shema. Estoy leyendo el Shema y el chamaco se está moviendo y la niña se está moviendo. Y yo le decía, oye, Saraí, Jehová tu Dios uno es. Y también el mismo método usé con Josué. Oye, Josué, Jehová tu Dios uno es. Y siempre se lo repetía.
siempre se lo repetía hasta que crecieron. Ya después de después del segundo año, ya dejé de repetirles eso, pero ya mi esposa me ayudó eh, a ser más abiertos ya para enseñarles las historias bíblicas. Y con ellos fui cambiando las escrituras de manera paulatina. Comenzamos con dibujitos. Después de la Biblia ilustrada, pasé a otra etapa con la Biblia ilustrada, pero con pocas letras. Después pasé al tercer nivel ya con la Biblia ilustrada, pero ya el Nuevo Testamento ya completo. Y ya de grandes, pues ya compré Biblia, ya completa, sin dibujitos, para que lo lean. Es el proceso que usé con mis hijos. Pero algo, algo tenía en mente. Mis hijos están contaminados por el pecado, no puedo confiarme en ellos, solo puedo confiar en el Evangelio de Jesús y por eso debo predicarles a mis hijos el Evangelio. Y desde pequeños, mi amada esposa me ayudó a discipular a mis hijos y podemos verlos sirviendo al Señor. Y no comenzamos ya grandes. Cuando comenzamos con los hijos a partir de los 12, ya la regamos, porque ya no nos van a hacer caso. Entonces debemos comenzar. No tienen que, no tienen que creer todo. Eso es lo que yo viví, es lo que me pasó. Pero yo creo que desde la panza de mamá, no es el feto, los chamacos escuchan y le hablamos, le estimulamos. Y ese es el método que yo usé para disipular a mis hijos. Pero otra de las cosas que es importante pensar es que Dios ha decidido restringir el pecado en este mundo para que su propósito divino pueda ser llevado a cabo. La gracia de Dios en Cristo es lo que ofrece el Evangelio para restaurar al hombre caído, desde la infancia hasta la adultez, desde la cuna hasta la tumba. ¿Y quiénes son los responsables? Ahí está, los padres de familia. Tu matrimonio y familia debe vivir conforme a los valores del reino de Dios. Dios llama a los padres de familia ah, como agentes de su reino, como agentes eh, inicialmente que tienen que trabajar con la adoración, porque Dios es rey. Y el Salmo 103:19 dice que el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reino domina sobre todos. Por eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos a quién ellos a quién deben de adorar. O adoran a los superhéroes o adoran al Rey que es Dios, que es Jesús y la presencia del Espíritu Santo. Así que, hermano, Dios creó al hombre para rendirle honor mientras cumple su misión. Y esa es parte de la vocación sacerdotal como padre de familia relacionado al cuarto mandamiento. Si ustedes recuerdan el cuarto mandamiento es de honra al Padre, pero el Padre es honrado solamente de manera eficiente, de manera virtuosa, si cumple con la tarea de sacerdote de la familia. Bueno, creo que estamos por avanzar un poco. Así que nuestra tarea como pastores en la iglesia es discipular a las familias enfocados en la adoración hacia Dios para que nuestros hijos empiecen a entender que solamente hay una persona que se le debe de adorar inicialmente, que es nuestro Dios. La iglesia debe enseñar que en el hogar y la familia es donde se debe compartir eficientemente la historia del reino de Dios. El Dios de la Biblia trabaja desde la base del hogar para que sean la clase de familia que Él anhela. La iglesia debe defender la importancia fundamental del reino de Dios y la familia. Y vamos a, a tomar un pequeño descanso ya. Lo que nuestros hijos necesitan con urgencia es colocar su fe en el acto salvador de Jesucristo, mirar la expiación y la muerte de Jesús para hallar vida eterna. ¿Quién lo hará? Pues, hermanos, el curso ofrece que son los padres, nosotros, que tenemos esa responsabilidad.
no es el pastor, son los padres de familia. No estoy diciendo que no tengamos tarea o responsabilidad en esto. Es parte de nuestra responsabilidad, pero no recae en nosotros toda la responsabilidad de los padres de familia. Así que hay que enseñar a los padres de familia a que cumplan con su labor, con su deber sacerdotal, con su deber pastoral, con su deber como padre de familia para consolidar una familia para la honra y gloria de Dios. Bueno, tomamos nuestro receso, creo. Hermano. Ok, vamos a ver si no sé, no se me atrasa. Ok, a veces se me atora. No, esta vez no. Listo. Ahora sí. Perfecto. Comenzamos. Bueno, como siempre, bienvenidos de nuevo a nuestra cuarta sesión de pastoral familiar, consejería bíblica. Ahora, después de haber visto una teología para padres que discipulan a sus hijos, ahora vamos a ver asumiendo nuestra responsabilidad como padres de familia. Y quiero tomar el pasaje de Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23 para hablar ahora sobre el problema básico que tienen en nuestros hijos y todo ser humano. Y donde están las dificultades de nuestros deseos, conductas, acciones. Así que la Biblia presenta el asiento de las acciones y las conductas en un lugar. Y ese lugar aparece en las escrituras en el corazón. Y Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23 dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Anteriormente, en las diapositivas anteriores, vimos que habían planteamientos que le echaban la culpa de la conducta de las dificultades, los problemas de nuestros hijos. Pero aquí ya de manera clara, ya la palabra de Dios nos muestra dónde está el problema. Yo creo que hay algunas dificultades que sí tienen que ver con problemas psicológicos detectados y que deben ser trabajados de manera profesional. Pero por lo general y de manera universal, muchos de los problemas realmente en eh, en su dimensión está realmente dentro del corazón. Es dentro del corazón donde salen todo tipo de males. Y pues es realmente alarmante hoy porque hay una declinación espiritual de los jóvenes en asuntos de fe orientada intencionalmente desde la educación básica hasta las universidades, lo que ya había comentado en la lección anterior. Y es alarmante porque hay una gran cantidad de desertores de la fe bíblica en nuestros jóvenes y podemos notar, si hacemos una estadística o una encuesta, podemos notar que cuán pronto los hijos abandonan la fe de sus padres cuando no se les disipula, cuando no se les enfoca, cuando intencionalmente los padres de familia no orientan a sus hijos para crecer en cuanto al discipulado. Y hay una gran verdad que también es muy frágil en la vida de nuestras iglesias.
de las cosas muy frágiles en la vida de nuestras iglesias es el asunto del discipulado, porque la gente viene a nuestra iglesia y qué bueno, bienvenido, llegaste a la iglesia, qué bueno, Dios te bendiga, te conocemos, qué bueno, Dios te bendiga. Y pues ahí dejamos a las personas. Pero hay personas que de pronto llegan a la iglesia, llegan buscando respuestas a las dificultades de la vida, llegan buscando esperanza y entran a nuestras iglesias, escuchan los sermones, pero pues hasta ahí la dejamos. Entonces, debiéramos fortalecer el discipulado. Y el discipulado, de manera tan básica, es el acompañamiento de las personas que inician los pasos en el Señor Jesucristo, consolidarlos, fortalecerlos en la fe en medio de las situaciones y las dificultades de la vida. Y eso también lo debemos de hacer en casa y eso lo hacemos con nuestros hijos, iniciar con nuestros hijos. Y en la iglesia, también la iglesia debe tener un enfoque de fortalecer el discipulado. Estamos trabajando, aquí nosotros estamos trabajando para formar, soy una iglesia ya, no hace mucho que vine aquí por la ciudad de Valladolid y estamos trabajando para formar un equipo de discipuladores. Y tenemos un pequeño instituto de discipuladores aquí con las 10 iglesias que tenemos para capacitar a los líderes de las iglesias para que el discipulado sea la parte fuerte que pueda ayudar a dirigir, guiar, consolidar la fe de las iglesias, de los hermanos de nuestras iglesias. Y estamos fortaleciendo el discipulado porque también hemos entendido que es la parte frágil en nosotros, porque debemos acompañar a las personas, consolidarlos en la fe y ayudarlos a integrarse en la vida de nuestra iglesia. Pues ese acompañamiento que hacemos con gente que llega a nuestra iglesia, gente nueva, creyentes también en la fe, porque el discipulado es para todos, pero es el mismo proceso que debemos usar con nuestros hijos. Y agradezco a Dios porque yo vengo de una familia de alcohólicos, una familia donde crecimos maltratados. Mi padre era un ándrogo violento, maltrataba mucho a mi mamá, nos maltrataba a nosotros como niños, sufrimos muchísimo, muchas dificultades, sufrimos. Entonces, dentro de una familia de 12, 10, bueno, 11, papá alcohólico, mamá alcohólica y 11 chiquitos. La verdad que fue una situación muy difícil, pero veíamos a papá siendo muy violento y por la gracia de Dios, el Señor en su gracia infinita, Él me rescata del hoyo mi vida y le da un girón a mi vida. Entonces, al darle un girón a mi vida, empiezo a entender cómo debemos estructurar la familia. Y empecé a trabajar con mi familia. Y empecé a trabajar con mi familia. Tuve que confrontar el machismo mexicano que yo tenía. Tuve que humillarlo, tuve que doblegarlo. Y también trabajé muchísimo y para que pues trabaje para ser un buen padre y que yo pueda ser un ejemplo para mis hijos. No creo ser el mejor pastor, no creo ser el mejor padre ni el mejor esposo, pero siempre he tratado de hacer el esfuerzo, de tener un esfuerzo de ser lo mejor posible, de ser lo mejor posible. Y entonces cuando nuestros hijos ven esto en nosotros, reproduce en nuestros hijos lo que ellos ven en nosotros. Cuando leemos los evangelios podemos leer la persona de Jesús. Queremos hacer una cristología, leemos Mateo, leemos Marcos, leemos Juan, leemos Lucas, y cada evangelio tiene una lectura de Cristo, tiene una lectura de Cristo, tiene un énfasis de Cristo. Y cuando leemos el evangelio ya de manera global, ahí podemos leer a Cristo y entender a Cristo.
Pero no solamente leemos a Cristo en los evangelios, la gente debe leer a Cristo en nosotros. Lo que Cristo ha hecho en nosotros es una lectura de fe de nuestros hijos. Entonces nuestros hijos leen en nosotros quién es Cristo. Si no estamos siendo obedientes como padres a Dios, a Cristo, entonces nuestros hijos no van a reproducir lo que están viendo, lo que están viendo en nosotros. Y es por eso que cuando no enseñamos de generación a generación a nuestros hijos siendo responsables a las ordenanzas del pacto, nuestros hijos muy pronto abandonan la fe de sus padres. Y es lo que, básicamente lo que también está pasando. Hay muchos chicos en nuestras iglesias, muchos jóvenes en nuestras iglesias, y espero no atinarle a algún problema que ustedes estén viviendo, pero muchos hijos de pastores, la verdad, están perdidos. Estoy trabajando con dos hijos de pastores ahora que están perdidos, que no quieren nada, nada con el Señor, nada con, no necesariamente con la iglesia, sino con el Señor. Y es sorprendente porque tuvieron padres pastores que fueron, pues, en cierta manera exitosos en su tarea pastoral. Pero, ¿cómo podemos medir el éxito de la tarea pastoral si nuestros hijos están perdidos? Entonces, eso, eso en cierta manera me pone a pensar. Entonces, vivir eso realmente me llamó mucho la atención y empecé a ponerle más cuidado a mi familia, más cuidado a mi esposa, más cuidado a mis hijos, sin descuidar también la vida de la tarea pastoral en la iglesia. Porque es importante que podamos ayudar a nuestros hijos. Y es alarmante porque hay una pérdida de valores en la sociedad que son influyentes en nuestros jóvenes. Nuestros hijos viven prácticamente lo que está prohibido por la palabra y permitido por la sociedad. Y curioso porque muchos de nuestros jóvenes que son hijos de creyentes, que son hijos de pastores también, han desertado en la fe y hay que orar. Y siempre he pensado y he planteado en algunas ocasiones en nuestras reuniones, ¿por qué no desarrollar un enfoque ministerial solamente para los hijos de pastores? Solamente para los hijos de pastores. Nadie sabe cómo viven nuestros hijos de pastores porque las iglesias acusan a nuestros hijos. Quieren que nuestros hijos sean perfectos, aunque el de ellos no sean pastores, no sean, no vivan de acuerdo a los estándares que ponen, pero obligan a nuestros hijos a vivir bajo esos estándares y no los ven como pecadores, pero nuestros hijos son pecadores. Entonces, ¿quién escucha a nuestros hijos? ¿Quién aconseja a nuestros hijos? ¿Quién apapacha a nuestros hijos? Si papá en el ministerio pastoral no tiene tiempo para los hijos y está más centrado en la iglesia. Y no estoy diciendo que no trabaja, enfoque su trabajo, porque parte de su trabajo es estar en la iglesia, pero no puedes anteponer a la iglesia si no cuidas a tu familia, porque tu primer ministerio pastoral es tu familia. Y tu primer ministerio pastoral como familia le da fundamentos y valores morales, espirituales, autoridad moral para enseñar en la vida de la iglesia. Entonces es muy importante y siempre muy agradecido a Dios por lo que me ha permitido vivir en el mundo bajo. Como dicen aquí algunos hermanos, en el mundo perdido. También fui del mundial y como el Señor ha bendecido mi vida en esta parte, cuidando siempre la salud espiritual de nuestros hijos. Y esto es lo que estoy comentando, es alarmante. Porque en lugar de regirse por la Biblia, los hijos de los creyentes procuran vivir una vida existencial más de placer propio. Han dado la espalda a Dios viviendo en la medianía. Y tal estilo de vida es tan frustrante que pues debemos eh, invitar a la iglesia, las familias, los padres de familia a despertar de su dormitar y de tomar
la tarea primordial que les corresponde desde la perspectiva del reino de Dios. Nuestros hijos son personas creadas por Dios y como personas creadas por Dios, las escrituras dicen qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que, cómo tratar a nuestros hijos. Vaya, cómo tratar a nuestros hijos. Los valores bíblicos y tradicionales que sustentaban la sociedad desde la perspectiva occidental ya no nos alienta ni protege. Todo lo contrario, hoy existen influencias que la están destruyendo. Entramos al matrimonio con una lista de deseos, algunos fueron expresados desde el principio y algunos hemos callado. Algunos varones, vamos a hablar de varones, porque somos los que estamos aquí, si algunos varones entraron al matrimonio con una idea en el que, pues, estoy en el jardín del Edén, no voy a tener problemas con mi esposa, voy a tener una carrera, voy a tener a mis hijos, voy a tener un trabajo, vamos a ser felices, no voy a tener problemas con ella, no voy a discutir, mi esposa cocina muy bien. Entramos con una idea exigente y no está mal, ¿no? Pero entramos con un ideal en el matrimonio. Pero cuando no se nos explica realmente de qué se trata el matrimonio, porque son dos pecadores que dicen sí en el altar, los primeros 6 meses, si de verdad es que se acrecentan las dificultades, pero pues entramos con una lista de deseos. Algunos en el noviazgo pues fueron expresados, me gustaría que seas así, me gustaría que seas así, y el futuro esposo, a la futura esposa, sí, me gustaría que tú también seas así. Entramos y algunos lo hemos callado. Lo cierto es que tenemos una gran responsabilidad hacia nuestros hijos y ese no lo platicamos. No lo platicamos en el noviazgo, no lo platicamos cuando entramos en el matrimonio, no lo platicamos, solamente estamos pensando en casarnos, trabajar, dormir, tener sexo, como dice Richard Pratt, cuando yo me casé realmente no tenía ni idea de por qué quería casarme, yo solo quería tener sexo, dice Richard Pratt. Creo que conocen a Richard Pratt, ¿verdad? Es uno muy bueno, la verdad muy bueno este pastor, fue maestro de nosotros en el seminario, en el seminario aquí en México, muy, muy bueno. Entonces, en una de sus clases nos decía eso. Y es verdad, mucha gente cuando entra al matrimonio solo piensa en eso, pero no piensa en el futuro trabajo que tiene como padre de familia, porque ser papá y ser mamá, pues es un arte. Pero las mamás, la verdad, tienen una paciencia sensible, la verdad que por naturaleza. Pero nosotros los papás, la verdad que nos cuesta eso de levantarnos para preparar la leche a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Casi no nos da. Pero las esposas, no, es otra cosa, otra dimensión. Pero nosotros no pensamos en eso. Pero es importante en esos cursos prematrimoniales también enseñarle a los que van a entrar al matrimonio, hay que pensar en los hijos, cómo formarlos, cómo educarlos, dónde debemos enfocar nuestras energías con los hijos. Bueno, comunicar el evangelio para vivir en santidad y extender el reino debe ser una de las preocupaciones de las familias. Es su estilo de vida, es su modo de vida. Hemos sido llamados para eso. Y a esto que resumo, es la tarea del mandato cultural y la tarea de la gran comisión y el discipulado. Son estas tres cosas que es papel de la iglesia y la familia. Entonces, yo he pensado y sigo afirmando con convicción porque es lo que yo creo. La familia es una sucursal del reino de Dios sobre la tierra. Es una sucursal del reino de Dios sobre la tierra. ¿Y qué hacen las sucursales? Pues las sucursales es promover, es promover. Aquí en México, aquí sobre todo en Yucatán,
tenemos una pequeña empresa que ya es una empresa grande. Me llama mucho la atención. No sé si ahí en el Face o en la televisión o en los medios de comunicación han escuchado hablar de Oxxo. Oxxo. Entonces aquí en México, en cada esquina hay un Oxxo. En cada donde usted se mueva, hay un Oxxo. Es interesante ver eso, pero no sucedía eso de antes. Entonces, tomando esta idea de Oxxo, la familia es una sucursal del reino de Dios. Es una sucursal del reino de Dios que está ubicada aquí en la tierra y tiene su función. Y su función es comunicar el evangelio para vivir en santidad y extender siempre este reino de Dios, comenzando primeramente con nuestros hijos, comenzando primeramente en casa. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que, ese ya lo checamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestros hijos? Vamos a trabajar en nuestros hijos el corazón. El corazón en la Biblia es el centro o el meollo del ser humano. Abarca todas las áreas de la vida eterna del ser humano. La Biblia, cuando habla del corazón, para referirse a la voluntad, las emociones, la mente, eh, lo usa para enfatizarlo. Y lo usa para hablar de el entendimiento, los deseos, las motivaciones, los pensamientos, creencias y hábitos. Esto es en el contexto bíblico y en el contexto hebreo. Porque en el contexto occidental, y nosotros tenemos influencia occidental, y en la influencia occidental está mucho la influencia de la cultura griega. Nosotros tenemos cultura griega porque hemos sido influenciados por el pensamiento griego. Entonces, en el pensamiento griego razonamos, pensamos, pensamos con el cerebro, ¿no? Porque así en los occidentales, ¿no? Cuando se habla del mundo de abstracto, el mundo de las ideas abstractas y el mundo de las ideas concretas, en el caso de Platón. Entonces, los occidentales, influenciados por la filosofía griega, nos enseñaron que pensamos con el cerebro, lo cual no está descabellado, no está descabellado. Pero pues ahí adoptamos una vida dualista, una vida que sucede, que es bueno en la iglesia y fuera de la iglesia es malo, una vida dualista adoptada con esa influencia de la filosofía. Pero lo que plantea las escrituras desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando se habla del corazón, es que es en el corazón el centro de la voluntad, las emociones, la mente, el entendimiento, los deseos, las motivaciones, los pensamientos, las creencias y el hábito. Está centrado todo en el corazón. Ahora, si queremos verlo desde otra perspectiva, entonces el cerebro y el corazón, tal vez dentro de la medicina o dentro de la ciencia, podemos verlo, que la ciencia, el cerebro y el corazón trabajan de manera conjunta, trabajan de manera conjunta. El corazón almacena, se lo manda al cerebro, el cerebro da órdenes al corazón, etcétera. Hay un maridaje, hay una relación entre ambos. Pero en las escrituras está centrado todo en el corazón. Por eso cuando la Biblia siempre habla, dame, hijo mío, tu corazón. Sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón. La Biblia, Dios siempre se dirige a los seres humanos, se dirige a los hijos, apuntando siempre el corazón, porque a Dios le interesa tanto la transformación del corazón. Después de todo, no tiene mucha virtud que memorices que te memorices toda la Torah y ahí te atoras y terminas en el infierno. Entonces el chiste no es, no es memorizar toda la Torah, sino qué bueno que lo puedes memorizar, pero es el almacenamiento en el corazón y la reproducción para la gloria del Señor. Entonces, eso que comento es porque el centro de trabajo para nuestros niños, para nuestros adolescentes y para nuestros muchachos y para nosotros los adultos
en el hogar, en el matrimonio, es en el corazón. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos casamos con ídolos en el corazón. Y uno de los ídolos del corazón es que me caso por necesidad. Y hasta lo definimos. Te necesito, por eso te amo. O al revés, te amo porque te necesito. Entonces no amamos a las personas porque lo necesitamos. O no me caso porque la necesito. Me caso porque hay un propósito de Dios. Me caso por obediencia, cumplimiento a los propósitos y los mandatos del Señor. No lo hago por necesidad. Y de ahí voy corrigiendo algunas perspectivas teológicas que he leído en los libros, porque dice que cuando Dios le trajo a Adán, su compañera que es Eva, se lo trajo para cubrir su soledad y para llenar una necesidad. Decir que Dios trajo a Adán para cubrir su soledad y para llenar una necesidad significa que Adán no estaba contento con la presencia de Dios, lo cual teológicamente, al menos para mí, es para mí, al menos para mí, no lo encuentro muy coherente. Entonces, Dios no le trajo a la esposa a Adán para calmar una soledad y llenar una necesidad. Dios le trajo a Eva como un regalo, ayuda idónea para el cumplimiento de los propósitos de Dios, no para llenar una necesidad. Cuando empezamos a ver a la mujer como una necesidad, va a llegar un momento, hermano o hermana, en que tu esposa no va a llenar tus necesidades. Y como ya no llena tus necesidades, entonces la pateas, la sacas de la casa, porque no llena tus necesidades. Entonces no nos casamos para llenar una necesidad. Nos casamos, como dice el libro Matrimonio Sagrado, nos casamos para la gloria de Dios y para el reflejo de la santidad de Dios en el matrimonio. Solamente es así, tan sencillo, pero difícil de practicar. Bueno, seguimos aquí con la parte del corazón. Si el niño no es conducido a escudriñar su corazón conforme a las escrituras desde temprana edad, tarde o temprano caerá ante las redes de la idolatría que hay en su corazón y las influencias más terribles del pecado. Y esto se lo he comentado generalmente cuando doy ciertas charlas a los papás, doy ciertas charlas para la semana de la familia. Siempre se lo digo a los papás para llamarles la atención y ayudarlos a reflexionar. ¿Cuántos niños tienes en casa? Eres un padre de familia, ¿cuántos niños tienes? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 niños, 3 niños, 5 niñas, no lo sé. Pero ese niño que tú tienes en la casa, si no conduces, no disipulas, no ayudas al niño a escudriñar su corazón para que vea su necesidad delante de Dios de recibir, de reconocer, de recibir el Evangelio y reconocer a Jesús como su amo, Señor y Salvador, como su Rey, vas a tener un problema. El problema es que puede que tú estés educando a un futuro presidente, puede que estés educando a un futuro médico, puede que estés educando a un futuro pastor, puede ser que estés educando a un futuro científico, puede que estés educando a un sustituto de Alberto Einstein, puede que estés, pero también puede ser que estés educando en tu casa a sustituto de un Samuel Escobar, a un Caro Quintero o a un asesino, a un narcotraficante, a un violador, a, no sé, tantos calificativos que hay. Así que los niños, según el Salmo 127, son saetas de las manos del valiente. Salmo 127 dice que los hijos son regalo de Dios y son saetas en la mano del valiente. Y me gusta mucho el Salmo porque pone a los hijos en la metáfora
Los niños son las saetas, son las flechas. Entonces, cuando lo ponemos en el arco y estiramos, usted como padre, donde usted dirige a su hijo, ahí debe de ir, porque es una saeta en tus manos. Y la responsabilidad, Dios se lo pone a los papás. Y espero equivocarme con lo que voy a decir. Y no sé si van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero el éxito de los padres es el éxito de los hijos, vaya, el éxito de los hijos es el reflejo de la educación de los padres hacia los hijos. El fracaso de los hijos es el fracaso de los padres revelado en los hijos. Por eso es importante educar a nuestros hijos. Y otra de las cosas que he comentado de pronto a los padres de familia, a los hijos sobre todo, uno nunca aprende a ser padre hasta que se hace hijo. O uno no, o al revés, uno nunca aprende a ser hijo hasta que se hace padre, pero a veces ya es demasiado tarde. Así que es importante que enseñemos a nuestros padres en las iglesias sobre la importancia de cuidar el corazón de sus hijos. Somos el sacerdote del hogar. Los padres de familia son representantes de oficio y autoridad vocacional. Es en el seno del hogar, de la familia, donde se inicia la crianza de los hijos a través de los progenitores. Los padres de familia tienen la tarea de educar a los hijos según el Deuteronomio 32, 7 y Éxodo 12, 36, que son experiencias de la Pascua, que cuando comen la Pascua lo comen por familia, en familia, porque Dios es un padre de familia. Es en el hogar donde los padres afirman el amor incondicional de Dios. Es en el hogar donde se aplica la correcta disciplina y apropiada que muestra que en el mundo existe orden moral. Y no dejarnos chantajear por nuestros hijos. Algunas experiencias curiosas que he tenido. De pronto, algunos miembros de la iglesia, las mamás sobre todo, de pronto, los niños están haciendo sus berrinches. Los niños hacen sus berrinches. Y de pronto las mamás dicen, si no te comportas bien, hijo, te va a regañar el pastor. Y los niños no les hacen caso. Y dice, hijo, si no te comportas bien, el pastor te va a llevar. Vas a ver, te voy a regalar el pastor. Y me sigue viendo la hermana. Y luego la hermana me empieza a hacer ojitos. Y los ojitos que me hace la hermana, sí, es para que yo le siga la corriente. Pero a lo mejor a veces soy muy imprudente como pastor, pero desbarato a pobre mamá. ¿Cómo estuvo, hermana? A ver, repítelo, hermana, no la escuché. ¿Verdad que si no se comporta bien mi hijo, lo vas a pegar y lo vas a llevar? No, hermana, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Usted no chantajea a sus hijos. Está chantajeando a sus hijos para que le obedezcan. Usted cuando hable a sus hijos, cuando le diga a sus hijos, tienen que aprender a obedecer. No tiene que buscar chantajearlos. Y eso de pronto es lo que nos pasa a nosotros los papás, que chantajeamos a nuestros hijos para que nos obedezcan. Y no necesitamos chantajearlos. O de pronto el papá está en la calle y no le hace caso al niño. Y de pronto le dice al niño, si no te portas bien, le voy a decir al policía que te lleve. En lugar de que le enseñe al niño a que respete el orden moral en la sociedad, porque por eso están los policías, para que respeten a los policías, desde niños empiezan a odiar a los policías. Entonces, cosas parece que son insignificantes, pero tienen lecciones para nuestros hijos. Entonces, hay que enseñar desde el hogar la correcta disciplina y apropiada, que muestra que en el mundo también hay un orden moral. Pero eso, principios y valores, como comenté en la clase anterior de esta, es en casa que enseñamos estos principios, estos valores, esta buena educación. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestros hijos en casa? Pastorear el corazón de nuestros hijos cariñosamente, con la gracia de Dios,
es la parte inicial. ¿Cuál es la razón de nuestra preocupación? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por cuidar el corazón de nuestros hijos? ¿Por qué? Y ahí hay tres razones y también aparece en su manual. Uno, porque son pecadores por naturaleza. Dos, porque también necesitan ser salvos como nosotros. Nuestros hijos son pequeños pecadores. Nosotros somos grandes y tremendos pecadores. Y ellos son pequeños pecadores. Pero existe la curiosidad esta de que como son pequeños pecadores, hasta los pecados que hacen lo vemos como algo gracioso. Y en lugar de corregirlos, aplaudimos esos pecados graciosos que cometen. Entonces, tenemos que entender que son pecadores por naturaleza y que necesitan ser salvos también como nosotros. ¿Cómo? Reconociendo a Jesús y arrepentirse de sus pecados. Y tres, porque Dios los usa para edificar su reino. Es en el Nuevo Testamento cuando vemos que Jesús dice que no se debe de impedir que los niños vayan a Jesús. Los discípulos estaban impidiendo que vayan a Jesús porque creen que estaban molestando al maestro. Pero Jesús toma a los niños y les dice, no impidan que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero desde el Antiguo Testamento, Dios siempre ha mostrado preocupación por los niños y también que Dios puede usar niños. En el Antiguo Testamento puedo fundamentar esto diciendo que usó a un rey desde los 8 años para transformar a una nación. Si pueden ayudarme, ¿sí recuerdan cómo se llama ese rey? 8 años tenía cuando comenzó a reinar. Josías. Gracias, hermano. Efectivamente, Josías tenía 8 años. Un niño de 8 años, ¿cómo va a gobernar una nación? Y una nación tan rebelde que es el legado de Moisés, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a gobernar? Bueno, Dios usa a los niños para edificar su reino y hasta la fecha. Y bueno, argumentando un poco más de que nuestros niños son pecadores, aquí tengo los versículos ya. Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nuestros hijos son pecadores y necesitan redención. Y lo más gracioso que me encontré cuando estaba leyendo Génesis capítulo 25, el caso de Jacob y Esaú. El texto bíblico, de verdad es que me detuve y no podía creer lo que estaba yo leyendo. Dice, y los hijos, Jacob y Esaú, luchaban dentro de ella. Eso dice, en el vientre de su madre. Y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Vean, estos niños pecadores, desde el vientre de mamá, estos mentecatos chiquitos, ya se estaban peleando. Estaban peleando quién sale primero. Y si ustedes recuerdan, cuando sale primero, el otro estaba colgado en sus pies. Interesante, porque son pecadores. Son bonitos, son preciosos, hacen sus graciosidades, pero son pecadores. Necesitan redención. Y por eso a veces logran chantajearnos por las graciosidades tan bonitas que hacen nuestros hijos. Pero hay que mostrarles que son pecadores por naturaleza y que necesitan a Jesucristo. Y saben que la verdad que nuestros niños, cuando Jesús los toma y les dice, porque de tales es el reino de los cielos, la verdad que hay algo que los niños tienen que nosotros ya no tenemos. Lo que los niños tienen y que nosotros no tenemos porque probablemente los perdemos por la tanta contaminación de las distracciones, la sociedad y el pecado. Pero hay una cosa que tienen los niños dentro de la filosofía y se plantea como la capacidad, la capacidad de asombro. La capacidad de asombro que tienen los niños. Si usted como padre le dice a su hijo, hijo, yo soy Superman y ayer peleé con un oso y con un dedo lo acabé matando. ¿Sabe qué, papá? Su hijo se lo cree porque tiene la capacidad de asombro para confiar, para creer.
Obviamente no debemos de hacer eso, ¿no? Porque vamos a contaminar la capacidad de asombro que tienen. Entonces Jesús toma a estos niños para mostrar esta capacidad de asombro, la capacidad de creer, la facilidad de confiar, de entregar, de confiar en Jesús. Esto como que lo vamos perdiendo a través del tiempo, otra vez por tanto trabajo, por traumas que vivimos, problemas, las dificultades, etcétera, que ya ni creemos en nadie, ¿no? Lo que deberíamos escribir un libro por allá, lo que callamos los pastores, y empiezan a salir ya todas las cosas que guardamos, ¿no? Bueno, interesante entonces notar lo que la Biblia muestra acerca de los niños que son pecadores y que necesitan también ser salvos por Cristo. Y ya Isaías 48:8 dice, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Y estos versículos especialmente los fui descubriendo porque siempre me hacían la clásica pregunta, cuando un niño muere, ¿a dónde va? Esa es siempre la pregunta que hace. Y nosotros no tenemos problemas en responderle a los que son creyentes hijos del pacto, porque hay una respuesta que la confesión de fe da. Y la confesión de fe dice que los que son hijos de creyentes, que son hijos del pacto, cuando mueren, pues por virtud de la gracia de Dios, los salva, punto. Y los que no son hijos del pacto, pues Dios los pone donde Él quiere. Y ahí evitamos los problemas, ¿no? Pero cuando vas platicando con otras confesiones, pues sí se vuelve polémico, porque no aceptan estas verdades, pero la verdad del texto bíblico dice que son pecadores por naturaleza, están condenados y necesitan de Cristo Jesús. Y esa es la tarea de nosotros los papás. Lo que la Biblia dice, los hijos son herencia de Dios. Ya leímos esto, he aquí, donde el Señor son los hijos y recompensas el fruto del vientre, como flechas en manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado es el hombre que de ellos llena su aljaba, es decir, es como una bolsa donde se meten las saetas que ellos tienen y llenan su aljaba. No serán avergonzados cuando hable con sus enemigos a la puerta. Bien, hermano, ¿cuántos hijos tienes? Ya tienes 8 hijos y ya viene el enemigo a atacarte, ya tienes guerreros valientes, ellos te van a defender. Bueno, qué bonito es tener hijos, la verdad que es una bendición. Ahora, presento esto porque es solamente para ilustrar el cambio que debe de haber en nuestros hijos. ¿Qué cambio estamos buscando en nuestros hijos? Hermanos pastores, no es que no cambie de conducta, pero no estamos buscando cambio de conducta en nuestros hijos. Si empezamos a buscar cambio de conducta, solamente cambio de conducta en nuestros hijos, lo más probable es que si sigues así, tengas una iglesia llena de fariseos. Tú estás formando fariseos, porque solamente estás preocupándote externamente por la conducta, por la conducta, por la conducta. No hay ninguna virtud de un niño muy educado. Buenos días, señor. Buenos días, pastor. Pero no tiene un corazón transformado, no tiene un corazón cambiado. Y no estoy diciendo que esté mal la conducta, pero el cambio comienza primero en el corazón. ¿Y qué es lo que se está visualizando en el corazón? Es la maldad. Y es la maldad del pecado que se debe de erradicar. No se va a quitar por completo. ¿Por qué? Porque estamos en proceso de santificación. El erradicar por completo el pecado es en la consumación del reino. Pero el evangelio es la respuesta a esto. Y estamos en el proceso de santificación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Es trabajar para quitar la maldad del pecado. Y esto solo el evangelio tiene poder para cambiar el corazón de nuestros hijos. Y solo el evangelio puede cambiarlo. Mis hermanos, tú puedes llevar a tus hijos a un montón de sesiones de psicología.
De verdad que la psicología no llega a este lugar donde tienen problemas nuestros hijos. Nuestros hijos tienen un problema en el corazón. Y el problema del corazón es que son pecadores por naturaleza. Ahí la educación no funciona, ahí la psicología no funciona, ahí el dinero no funciona, nada de eso funciona. Solamente el Evangelio de Jesucristo puede funcionar y tiene poder. Y no debes poner un evangelio. No sé si lograron distinguir ese suavitel que tengo puesto ahí. Ese suavitel es probable que ustedes lo conozcan porque en Chile aparece en enlace estos predicadores. Ahí está Cash Luna, ahí está, ahí está otros pastores allá que predican en enlace. Allá estos predicadores carismáticos. Ellos tienen un evangelio diferente, diferente al que enseña las escrituras. Solamente un evangelio que externamente embarniza, pero no le están buscando, no le están mostrando atinadamente dónde debe de haber cambios, dónde debe haber cambios. Los cambios no es en el comportamiento, es primero en el corazón. Como resultado de un cambio en el corazón, hermano, entonces hay un cambio en la conducta. Si empezamos a buscar cambios solamente en la conducta, empezamos a trabajar a convertir religiosos, nos volvemos legalistas, nos volvemos leguleios en la iglesia y no ayudamos a vivir a la gente libre bajo la gracia de Dios. Bueno, esa es una promoción nada más. Tengo escrito un libro y este libro se llama Atrapados por su gracia. Es un libro que escribí, que edité. Ya vendí todas, pero estoy editando otra. Espero que salga nuevamente. Y el enfoque es la gracia de Dios. El enfoque es cómo pastorear en nuestras iglesias con el evangelio de la gracia de Dios. Ahora no es con el evangelio del reino de Dios, sino el evangelio del reino de Dios viene por gracia. ¿Y cómo pastoreamos a nuestra iglesia? Con la gracia de Dios para que la gente viva libre y no sean esclavas de la religión. Porque a veces tenemos en la iglesia esclavos religiosos, pero no tenemos gente libre con la sangre de Cristo para vivir gozosamente la vida cristiana. Y espero no contradecir probablemente ciertas perspectivas de ustedes. No conozco mucho a Chile. Un día viajaré en Chile. Estoy juntando mi dinero para salir a pasear. Solo me dicen cuánto cuesta el avionazo y doy una vuelta por allá. Sí, tengo pasaporte para poder llegar ahí, tengo visa para poder llegar ahí, así que no hay problema. Solo solo que me muestren el lugar donde aterrizar. Muy bien, comenzamos, seguimos. La palabra debe trabajar en el corazón. Y aquí vamos a ver a unos niños sentados que tienen un problema en el corazón, tanta maldad que tienen estos niños en el corazón. Estos niños que son pecadores por naturaleza necesitan, uno, discipulados con la palabra. Dos, necesitan ver el amor de Dios. Necesitan ser enseñados, instruidos para ver, que ellos vean que Dios los ama y eso transforma el corazón. Y necesitan trabajar, ser guiados, dirigidos por el poder del Espíritu Santo. No es el comportamiento. Es la palabra, es el poder de Dios, es el Espíritu Santo que empieza a moldear el carácter y la conducta de nuestros hijos. Y se lo voy a presentar así, tan sencillo. Cuando Dios salvó a Israel, no le dijo a Israel, pórtense bien para que yo los salve. Si Dios le hubiera dicho a Israel, pórtense bien para que yo los salve, nunca iba a salvar a Israel, porque Israel nunca se portó bien, hermano. Nunca. Todo lo contrario. Eran malísimos, terribles, que hasta Moisés ya los sacaron de las casillas. Y Moisés siempre intercedió por el pueblo. Oye, pero el Señor luego se van a burlar
se van a burlar de ti, no le tienes piedad a este pueblo, Señor, ¿por qué vas a actuar así? Y se vuelve un mediador, un sacerdote. Y después de tanto interceder, de tanto luchar por el pueblo, de tantas dificultades en cruzar el desierto, sacar al pueblo, por unas escapadas de ira de Moisés, Dios le dice, ve y abre la roca. Llega y le golpea a la roca con enojo y después lo llevan al monte y le dice, Moisés, ¿estás viendo todo esto? Sí, Señor, disfrútalo porque no vas a entrar. Y ni modo, pobre Moisés no pudo entrar, guiando a un pueblo malo. Somos malos por naturaleza, hermanos. Si somos salvos, solo es por gracia. Esa misma perspectiva debemos de tener para entender a los niños. Los niños no son un estorbo. A veces queremos que los niños se comporten como adultos en la iglesia. No pueden comportarse como adultos en la iglesia, son niños. Tienen que ser niños. Dios los ve como niños y los trata como niños y los ama como niños. Tienen que disfrutar su infancia. Es lo que los padres de familia también tienen que enseñarle a sus hijos. A veces los padres de familia quieren que sus hijos actúen como adultos cuando apenas tienen 8, 9, 10 años. No se puede, porque son niños, pero pueden ser niños sabios, pueden ser niños sensatos. Cuando el amor de Dios está ahí, cuando la palabra de Dios está ahí y el fruto del Espíritu Santo los está dirigiendo, los está guiando. Así que como padres nosotros somos sacerdotes del hogar y como sacerdotes del hogar muestra al padre como autoridad representativa. Muestra al padre la importancia de ser pastor de la familia. Y a veces es mamá que se dedica a educar a los hijos y los papás están ausentes. Y a veces son los papás que solamente están con los hijos y las mamás están ausentes. Los dos son importantes, el papel fundamental para la educación de los hijos. Muestra la importancia del padre como portador del evangelio. Muestra el papel, muestra al padre la importancia de que el hijo interne el evangelio en su corazón. Pero tienen esos espacios, esos momentos de autocorrección a tiempo, fuera de tiempo, cuando van al trabajo, cuando están en el camino, cuando se acuestan a dormir, cuando se levantan en los tinteles de la casa. Ahí está el evangelio siempre hablándole a nuestros hijos. Nuestros hijos crecieron en esta casa, gracias a esta esposa que tengo. Mi esposa siempre tenía el cuarto de mis hijos con dibujos de las escrituras. Y había ah, tres, tres como ah, cartolinas especiales. Y una de las cartolinas especiales mostraba el Padre Nuestro que nuestros hijos tenían que repetir y estaban en su cuarto. En la otra cartolina, es interesante, estaba el credo apostólico que los hijos tenían que aprender. Y en la otra estaba la primera pregunta del catecismo menor en el cuarto de los hijos. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y así fuimos retroalimentando a nuestros hijos. ¿Cuál es su papel aquí en la tierra? ¿Cuál es su papel aquí en el mundo? No es fácil y no sigue siendo fácil. Seguimos trabajando con ellos aunque están grandes. Seguimos induciéndolos, mostrándoles los caminos del Señor. Y ya cuando se vayan de casa, se casen y se vayan a nuestra casa, pues ya formen su propia familia, pues ellos ya van a ser responsables de su propia familia. Pero estamos haciendo lo que nos corresponde a nosotros para que ellos vivan, internen el Evangelio en sus vidas. Muestra al padre la importancia de ayudar al hijo a descubrir su lugar dentro del reino de Dios. Muéstrele eso a su hijo. A veces nuestros hijos escogen y desmiéntame si no es así. Nosotros como padres y nuestros hijos los empezamos a inducir a una carrera. La carrera que escogen es por lo redituable que es económicamente. Hijo, me gustaría que estudies medicina porque en medicina vas a ganar mucho. Hijo, me gustaría que seas maestro porque los maestros toman muchas vacaciones, casi no trabajan y ganan bien.
son flojesores, dice, no preparan sus clases y todo. Bueno, buscamos diferentes maneras, pero la carrera que escogen nuestros hijos, escogen la carrera de nuestros hijos, no necesariamente por la vocación y las habilidades que tienen, sino escogen carrera por lo redituable, por la economía que representa. Pero casi no le enseñamos a nuestros hijos como cristianos que cuando escojan una carrera, que lo escojan para ayudar a su prójimo y para la búsqueda de la gloria de Dios. Tal vez la pregunta es, hijo, ¿glorifica a Dios la carrera que vas a escoger? ¿O cómo vas a glorificar a Dios con esa carrera que vas a escoger? Si vas a ser un gastrónomo, ¿cómo vas a honrar a Dios con esa carrera? Casi no hacemos eso con nuestros hijos, sino mostramos a nuestros hijos cuánto puede ganar con esa carrera y qué tipo de casa va a construir y dónde va a empezar a vacacionar. O se va a Miami, o se va a Cancún, o a otros lugares para pasear. Pero creo que como padres, no es que sea pecado, no es pecado eso, pero como padres tenemos que mostrarle a nuestros hijos que la vida no se trata de nosotros y no se trata primero de los deleites, se trata de la búsqueda de la gloria de Dios. Se trata de honrar y glorificar al Señor. Así que ese es el papel de nosotros y está centrado en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Y nos muestra los diferentes lugares. Y esos son los lugares que podemos desglosar y ahí sale el sermón. Uno, cuando te sientes en tu casa. Eso significa que estás enseñando durante tu tiempo de descanso en casa. No tienes tiempo de descanso si tienes hijos, y más si tienes muchos hijos. Y si no quieres interrumpir tu descanso, bueno, pues mide cuántos hijos vas a tener, 2, 3, 4. Pero si tienes 5, pues tienes que, en eso tienes que pensar cómo atenderlos. Cuando andes por el camino, eso significa que estás enseñando cuando estás viajando de manera informal. Cuando te acuestas, eso significa que estás enseñando a la hora de descansar, a la hora de dormir. Y creo que eso es tradicional en los cristianos, esto que voy a comentar. Porque cuando los niños se acuestan a dormir, mamá ayuda a su hijo a poner las manos y orar y luego le dice a su hijo, repite este versículo, mi amor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué bonito, eso está bonito eso y así debemos ayudar a nuestros hijos cuando se acuestan, cuando te levantes. Esto significa que estás enseñando, bueno, dice, cuando te levantes, cuando te prepares del día, ya sea para salir al trabajo, ya sea el niño se va a la escuela a aprender, a formarse, para integrarse a la sociedad como un científico, como un gastrónomo, como un maestro, lo que vaya a aprender. Pero el Deuteronomio nos está mostrando que la educación de nuestros hijos es una educación continua. Nunca dejamos de enseñar a nuestros hijos y no debemos dejarle solo el papel a mamá. También es parte de nosotros como papás. Y está enfocado en el evangelio del reino de Dios. Está enfocado en el evangelio de la gracia. Y está enfocado en un corazón que necesita cambios. Los cambios no sucederán a menos que usted como familia, esposo, esposa y matrimonio responda al llamado de Dios de ser fieles al pacto. Tiene que ver en cómo educas a tu hijo en los caminos del Señor. Tiene que ver en cómo vives la vida cristiana en medio de tu familia y los que te rodean. Nuestra labor como familia, iglesia, pastores y misioneros es la construcción de un mundo más justo y más humano, con una cultura del reino de Dios. La promoción de leyes justas que favorezcan el recto orden social en pleno respeto de la dignidad y de la legítima libertad del individuo y de la familia con la proclamación bíblica del Evangelio del reino de Dios. Así que, hermanos, esta es la clase de hoy. Dios los
bendiga. Continuamos.